Hola, mis amados hermanos, los que están en la transmisión en vivo y también los que verán la grabación en YouTube. Bienvenidos a una transmisión más, otra actividad de la Academia Bíblica Pesher y su servidor Abner Bartolo. Tenemos aquí el placer de contar con la presencia de un erudito bíblico, de alguien muy relacionado con las ciencias bíblicas en inglés, también ahora con sus aportes en español. Les quiero invitar de que aprovechen para compartir el enlace. Ya está habilitado para cuestión pública. Pueden compartirlo en los diferentes canales que tengan. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos a esta transmisión. Estamos en Abner Bartolo, en Facebook de Abner Bartolo, y luego estaremos también en el canal de YouTube de la Academia Bíblica Pesher. Muy bien, quiero comenzar señalando que esto es un esfuerzo de nuestra casa editora de referencia desde, el siglo pasado. Mucho de nuestra literatura cristiana evangélica fue gracias al aporte de CLIE. Muchas de los recursos que hemos tenido en el pueblo evangélico han sido de esta casa editora. Así que agradecemos a CLIE porque hace posible que hoy podamos hablar de un libro que ciertamente tiene grandes retos interpretativos. Los que han leído el libro de Proverbios saben que tiene sus retos. Y hoy tenemos entre nosotros a un experto, a alguien que ha trabajado y no solamente ha hecho un libro de lectura para cualquier cristiano, sino que nos da pautas para leer e interpretar el libro de Proverbios. Hoy, pues, vamos a escuchar a nuestro profesor, el doctor, hermano Dominique Hernández. Él es profesor de Antiguo Testamento y de estudios semíticos en el Talbot School of Theology. Y él estudió en Israel, hizo su doctorado en Biblia hebrea. Y entre sus aportes literarios, porque en español, pues este libro es el más reciente, pero también tiene otro libro recién salido del horno en inglés. Vamos a hablar del libro en español, cómo leer los proverbios. Cuando hice la publicidad dije cómo leer el libro de Proverbios, asumiendo como pautas, pero ahorita vamos a puntualizarnos más en cómo leer los proverbios, los dichos, los consejos que están ahí en la Biblia, la literatura sapiencial. Esto ha sido publicado por CLIE en el año 2020. Ya hay transmisiones de esta o entrevistas con el autor acerca de esta obra. Ya explicó grosso modo en otros canales y también lo pueden ver en el canal de CLIE. Pero en la Academia Bíblica Pesher queremos hacer algunas preguntas también pertinentes para nuestros alumnos y también para las iglesias que el Señor nos permite ministrar. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo fue el peregrinaje del autor? ¿Ese peregrinaje cristiano, académico y ministerial? Por favor, por favor. En primer lugar, Abner, muchísimas gracias por la oportunidad de aparecer aquí en tu show y participar en lo que estás haciendo, el buen trabajo que estás haciendo en el Instituto Pesher. Yo no tenía mis planes escribir este libro. O sea, hace como, digamos, 5 años, algo así,
estaba yo checando mi correo electrónico como todos los días y recibo un correo electrónico de la editorial, de una editorial en inglés que se llama Abingdon, y fue una de las editoras de Abingdon que me preguntó si quería reunirme con ella en una de las conferencias profesionales para hablar de la oportunidad de escribir un libro. Entonces dije, no sé, porque en ese tiempo estaba yo trabajando en mi monografía del libro de Job y mi entrenamiento de los idiomas bíblicos es muy técnico y yo sabía que ella iba a querer que yo escribiera un, un libro menos técnico. Y yo no quería hacer eso en ese entonces, pero me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Mucha de la gente, muchos de mis amigos, de los hermanos y las hermanas en la iglesia no van a leer mis libros técnicos, mi monografía, no van a leer eso. Van a leer libros, de hecho, que quieren leer libros que les ayuden, ¿verdad? A leer las escrituras, a interpretar las escrituras, a aplicar los principios de las escrituras a sus vidas. Entonces, le escribí a esa editora y le dije que sí, que me podía reunir con ella en la conferencia. Me reuní con ella y eso fue al principio de unos meses hablando de lo que iba a ser el tema de ese libro. Yo quería escribir el libro de Ruth y la editorial me dijo, no, que no queremos ese libro. De hecho, me dijeron, no queremos que tú escribas ese libro. Y luego la editora me dijo, ¿qué tal el libro de Proverbios? Y cuando ella dijo, ¿qué tal el libro de Proverbios? Cuando me preguntó eso, dije, wow, ¿por qué no pensé en eso? A mí me encanta el libro de Proverbios y además es un libro un poco difícil de leer, porque muchos cristianos pues toman un adagio por acá y otro adagio por allá, memorizan 1, 2, 3, 5 o leen un adagio o un capítulo todos los días. Pero ¿qué tal el libro de Proverbios? ¿Cómo nos habla el libro de Proverbios? ¿Y cómo debemos de leer el libro de Proverbios? ¿Verdad? Esas son preguntas que pues yo empecé a pensar en ellas cuando ella me mencionó el libro de Proverbios. Bueno, en breve, ella me pidió que escribiera un libro sin notas en la parte de abajo de las páginas, que yo sabía que eso iba a ser un reto, porque todo mi entrenamiento fue pues técnico, ¿no? Pero dije, no, yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando uno está predicando, no predica con notas, ¿verdad? Cuando uno está hablándole a sus hijos o sus familiares acerca de un principio bíblico, no habla con notas. Entonces yo tuve que escribir con notas. ¿Por qué? Porque quería que el pueblo de Dios pudiera leer este libro y que les ayudara el libro. Entonces me senté con mi Biblia, varias traducciones y el hebreo, por un año. Y así escribí el libro, sentándome enfrente de la computadora solamente con la Biblia. Muy bien, gracias. Es interesante, no me había percatado en ese detalle cuando leía el libro de que carecía de notas. Claro, sí tiene una nota en la traducción, pero es nota del traductor. En español hay unas cuantas notas, creo que hay 2 o 3 notas explicando cositas de la traducción. Sí, notas del traductor. Sí. Y tampoco, pues, una cosa es notas al pie de página y otra es el estilo APA, ¿no? Que pueden estar arriba en el texto, el autor, la página, el año y página, que tampoco está. Entonces, para muchos eso es un alivio, porque eh, muchos cristianos dicen, ¿para qué me va a servir esto? Yo quiero la solución. Uno se puede pelear en las notas, ¿verdad? Y también el autor quiere verificar cada punto y esto y lo otro, pero sabe que cuando nos sentamos a leer el libro de Proverbios, necesitamos herramientas que nos ayuden. No necesitamos todas las notas, necesitamos cosas que pues tenemos que poder utilizar las destrezas hermenéuticas de lectura que tenemos y no necesariamente depender de las notas o del libro técnico que hemos leído. Sí, es verdad. Bueno, respondiste una pregunta crucial. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Y nos cuentas de que se trata de una invitación especial de una editorial de Abingdon y este proceso que también es interesante cuando alguien te invita a escribir, ¿no? Haces un contrato con la editorial, dice, yo quiero que escribas de tal libro, muy diferente a lo que
en muchos sectores, uno escribe su borrador y comienza a ofrecer, ¿no?, a las editoriales. Pues yo he hecho eso también, para que sepan. Ajá. Mi monografía fue así. Un libro técnico del libro de Job. Ahora les enseño rapidito. Este libro que se publicó el año pasado, que se habla de, o se trata de la prosperidad del malvado del libro de Job. Podemos hacer otra entrevista de este tema. Una idea, pero va tu línea por ahí, ¿no? Cuestión sapiencial. Eso. Pero lo que pasa, lo que te quería decir para terminar ese pensamiento fue que yo también, no es que me invitan todo el tiempo, yo también he tenido que escribir borradores y luego tratar bueno, buscar un contrato. No me reclutan todo el tiempo. Claro, pero eso nos ayuda a entender cómo funciona el mundo editorial. Sí. Y cuando es por invitación, hay que negociar, ¿no? En este caso, ¿cuál es el libro que mayor eres especialista y qué te puede ir mejor? La editorial tiene sus perspectivas, uno tiene sus líneas de investigación. En cambio, cuando uno escribe el borrador, ya lo hace con toda la pasión, pero las editoriales quizás digan, no, es muy técnico, ¿no? Yo igual escribí un libro sobre profecías contra Edom, basado en Abdías y oráculos antiedomitas. Igual tuve que mandar a las editoriales, muy técnico o no ayuda mucho a la iglesia. Bueno, ese es un camino. Muy bien. Quiero volver a la primera pregunta, que la pregunta de tu peregrinaje, porque para muchos en Latinoamérica que quieren estudiar teología, pues dicen, ¿dónde puedo estudiar? Y van mirando opciones. Pero tú tuviste el hermoso privilegio de estudiar un país que te abre la mente para leer la Biblia desde la cultura y la geografía, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, la última etapa bueno, hice el doctorado en Israel, en Bar Ilan, la Universidad de Bar Ilan, que queda en la zona metropolitana de Tel Aviv, en Israel. Fíjate que eso nunca fue una meta, honestamente. Yo terminé el bachillerato, que es la licenciatura, algunos dicen licenciatura, el bachillerato y también 2 maestrías aquí en los Estados Unidos. Y estaba estudié en el seminario de Princeton en Nueva Jersey y creo que sí es posible hacer un doctorado por aquí en los Estados Unidos y recibir alguna de las mismas herramientas que yo recibí en Israel. Sin embargo, mis metas personales fueron un poco diferentes. En primer lugar, yo vi durante los años de seminario que muchos de los seminaristas no estaban conectados muy bien con la iglesia local. Y eso me preocupaba un poco, porque dije, yo quiero hacer un doctorado, yo quiero estar en una situación en la cual a fuerzas, yo voy a estar conectado con la iglesia local, porque no quiero pensar que los estudios son todo lo que hay en la vida. No es así. Yo quiero servir, quiero que mi familia sirva, quiero que nosotros estemos en una situación en la cual sabemos que tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Entonces, eso fue parte de la decisión. Si uno va a otro país, tiene que depender de Dios. Bueno, en primer lugar, en Israel hay mucha necesidad para poder servir a las iglesias, porque hay muy pocas iglesias relativamente en Israel. También nosotros teníamos que depender de Dios varias cosas, ¿verdad? Ahí no podía trabajar, ahí era extranjero allá, no sabía el idioma muy bien. Cuando llega a Israel, había muchas otras cosas. Había oportunidades de servir había oportunidades únicas allá en Israel. Entonces, es interesante porque muchos me preguntan ahora, ¿sabes? Tú fuiste a Israel, qué bien, que fue un logro académico, esto y lo otro. ¿Sabes que no es así necesariamente? Fue un logro personal primero. Eso es lo que yo quería, que mi familia tuvieran ese tipo de situación, porque ese tipo de situación fue la que la que iba a contribuir a nuestra formación espiritual y formación como persona. Y eso fue lo más importante. Y luego lo académico, sí, ¿no? Fue increíble vivir en Israel por las cosas que tú ya dijiste.
pues yo ahí estaba hablando hebreo, el hebreo moderno. Todas mis clases fueron en el hebreo moderno. Tomé cursos de árabe, 12 años de árabe. Ahí tú ves las señales en las calles y todo eso en hebreo moderno y árabe, así que puedes practicar todo el tiempo. Tengo amigos árabes que hablan obviamente el idioma como su primer idioma y pude practicar un poquito otros idiomas semíticos. También aprender el arameo en Israel es otra cosa, ¿verdad? Porque muchos de los judíos, especialmente los religiosos, leen el arameo todo el tiempo. También el acadio, el ugarítico, todos esos idiomas son idiomas semíticos, como tú bien sabes. Entonces, estar en un ambiente, podemos decir, semítico. Además, tú hablaste de la geografía. Claro. Wow, la geografía. Muchos no se dan cuenta y no les estoy avergonzando a nadie porque los que viven en Latinoamérica o los Estados Unidos, ellos no deben de saber cuál es la distancia entre Samaria y Jerusalén. Pero cuando tú vas a Israel, intuitivamente empiezas a entender ese tipo de cosas. ¿Dónde queda el más muerto? Ah, pues lo sabe. La Galilea, ¿dónde queda? Ah, ya sabes. ¿Dónde queda, no sé, este monte? Ya sabes, ¿verdad? Entonces, O la orografía, digamos, para mí, leer, digamos, el Nuevo Testamento, la de, no sé, el buen samaritano y ver la ruta de bajada de Jerusalén a Jericó, geográficamente, su orografía, su clima, y me va a ayudar a entender muchísimo mejor. Cuando predico de ese pasaje, a veces digo, imagínense ser asaltado y que te quiten todo en un lugar donde no hay agua, ¿no? Donde hay una temperatura muy fuerte, y que el samaritano tenga que despojarse de muchas cosas indispensables para su viaje. La geografía ayuda muchísimo. sí, Y por supuesto, el estar al contacto con ese lugar, ¿no? No con el misticismo necesario que algunos asumen, no, estar en este lugar me trae un plus espiritual mejor, pero sí, sobre todo, una mejor comprensión del texto bíblico a la luz de la geografía. Y seguro. bueno, gracias por compartirnos esto. Hacía la pregunta también porque en tu libro mencionas la experiencia de conseguir el doctorado, ¿no? Dices que pues estabas a expectativa de la respuesta de una buena entrevista con un probable asesor y probable beca académica, y que no salió por allí, pero salió por otro lugar, ¿no? Sí, Lo que hace así el fue. Señor. Sí, así fue. Hablando pues, lo práctico, ¿verdad? Ujú. También cuando uno hace el doctorado, como muchos de los que están escuchando saben, uno tiene que pensar en el aspecto financiero, porque uno se va a dedicar pues 5 años de su vida o más, es posible que sea más, un poquito menos. El doctorado me tomó 5 años, pero uno va a dedicar tanto tiempo a estudiar. Durante ese tiempo no ganas un salario como mucho, como estaría ganando si no estudiaras el doctorado, ¿verdad? Ujú. Ganas poco relativamente, entonces necesitas ayuda financiera. Y gracias a Dios, la Universidad de Barilán me dio la beca del presidente allá y así pude vivir y hacer el doctorado en Israel esos 5 años que estábamos ahí. Sí, eso como pie de página, en esa partecita donde contabas quizá la experiencia. Eh, Muy bueno, para los que van a leer el libro, van a encontrarse con esa página que cuenta el autor sobre su experiencia frustrante en ese momento, no tener expectativa de que viene quizá es una buena entrevista, pero uno no es elegido para ese programa doctoral. Pero se abren otras puertas. Y el libro de Proverbios también trata de eso, sobre el camino, ¿no? Y en el camino Dios nos ayuda. Muy bien, gracias por esa respuesta. Pasamos a otra pregunta que tiene que ver más con la ¿cuál sería el aporte? ¿Cuál sería el aporte de tu libro? Por un lado, para la academia,
¿no? Cuando hablamos de la academia, nos estamos refiriendo, para los que nos están escuchando o viendo, de los eruditos o los que están estudiando, bueno, una maestría o un doctorado en teología. Y también, ¿cuál sería el aporte? Yo creo que ahí está el meollo de tu libro, el aporte para la iglesia. Repítenos, por favor, esa información. Bueno, en primer lugar, podemos decir que mi libro es académico porque fue escrito por un profesor, pero no es tan académico en el sentido, pues ya hablamos de eso, ¿verdad? Que no tiene muchas notas, no hago mucha referencia a otra literatura secundaria. Entonces, muchos eruditos, muchos académicos dirían, no tiene, la contribución es mínima en términos académicos, porque no es un libro súper académico. Pero yo creo que si hago una contribución, es a través, de hecho, de leer el libro de Proverbios como un solo libro. Y es un problema que tienen tanto los académicos, los eruditos, los que estudian filología y criticismo textual y de los textos y todo eso, que también otro problema que tienen muchos de los evangélicos o los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, como cristianos y académicos, a veces lo que nosotros hacemos es que leemos los adagios o nos memorizamos un adagio y pensamos en ese adagio fuera de su contexto. El libro de Proverbios es un libro que fue compuesto de muchos adagios, que un editor vino después y compiló un montón de adagios, más de 900 adagios. Entonces, hay que preguntar unas cuantas preguntas. ¿Acaso el editor era un tonto? Hay que decir que no. La respuesta es no. Entonces, si no era un tonto, ¿cuál fue el propósito de compilar este libro? Y yo creo que si preguntamos, y yo creo que es la pregunta correcta cuando estamos leyendo todo el libro de Proverbios, si preguntamos esa pregunta, hay una contribución hacia la iglesia y también bueno, una contribución académica, podemos decir. ¿Por qué? Porque creo que muchos académicos no leen el libro de Proverbios como un solo libro, no tratan, no buscan lo que nos dice teológicamente como un libro. Y en la iglesia tenemos esta tendencia de leer los proverbios como simplemente adagios que fueron compuestos pero sin orden. Lo que yo quiero decir es que parece que el libro de Proverbios fue compuesto de una manera intencional. Y creo que de esa manera hago una contribución en el libro y creo que demuestro eso de cierta parte, no totalmente matizado, pero trato de mostrar eso lo máximo posible. Sí, para los que van a comprar el libro, les adelanto que aquí el autor inicia ya hace la declaración de que él nunca ha sido muy aficionado a los puzzles, ¿ya? Pero sí. con los niños tuvo que jugar. Y para los que no saben qué son los puzzles, bueno, yo diría un rompecabezas, Sí. armar las piezas. Y él hace una analogía muy interesante que yo antes no lo había notado. La analogía de interpretar el libro de Proverbios como esas rompecabezas, ¿no? Que están piezas por ahí, hay que armarlas. Y el libro trata de eso, ¿no? No explicar versículo por versículo o dicho por dicho, sino temáticas generales. Aunque hay un capítulo especial para la mujer, que luego haré una pregunta al respecto. Pero es fascinante esto de, como dice, como respondiendo, ¿no? El título mismo dice, ¿cómo leer los proverbios? Es leerlo como macroestructuras. Aunque están ahí diversas partes, macroestructuras, y no usaste el término técnico que se usa hoy en día para eso, pero como la lectura canónica, ¿no? El texto final. Bueno, luego hay una pregunta al respecto, pero leer el libro de Proverbios así, me encanta. Bueno, hay una siguiente pregunta
tenemos una pregunta en Facebook y ahorita lo voy a hacer a nuestro invitado. La pregunta es, ¿cuáles crees, en tu experiencia investigando ese año y algo más de investigación, eh, cuáles fueron los retos interpretativos? ¿Qué es lo que más te costó? Por lo menos ya dijiste en parte esos retos, pero compártenos más, por favor. Sí, entonces el libro de Proverbios tiene varios retos de interpretación. Eh, y creo que el reto principal es un reto que muchos cristianos comparten, pero nunca dicen porque no lo quieren reconocer, que es nosotros solemos tener una hermenéutica de leer las escrituras, aunque es posible que sepamos que no debemos de leer todas las escrituras como pues de la misma manera. Solemos leer las escrituras, casi todas las escrituras, como leemos las cartas de Pablo. Buscamos el hilo, tratamos de seguir la conversación o diálogo o Contexto problema. anterior, contexto posterior. Eso mismo. Dejamos que Pablo a veces nos hable directamente a nosotros como si estuviera escribiéndonos a nosotros y leemos varias otras partes de las escrituras de esa manera. Y el libro de Proverbios es uno de esos libros que leemos de esa manera. Y en mi opinión no está bien todo el tiempo. Bueno, no está bien en general. A veces leemos los proverbios y sin saber los contextos originales de los adagios, tratamos de aplicar los proverbios como promesas. Y romper ese paradigma nos cuesta. Y me costó a mí, ¿verdad? Aquí estoy admitiendo, después de haber leído escrito este libro, diciéndote, wow, ¿te cuesta eso? ¿Por qué? Porque los proverbios son adagios. Cada uno de esos adagios, o podemos decir, grupo de esos adagios, tiene sus contextos originales, pero esos contextos, muchos de esos contextos originales no sabemos nosotros. Ahora tienen un contexto literario. Entonces, eso significa que debemos de leer los adagios en el contexto del libro, principalmente en el libro y luego en toda la Biblia, ¿no? En el libro, que significa que no son promesas. No debemos de leer los proverbios como promesas. Si leemos el libro de Proverbios como leemos las cartas de Pablo, nos va a causar problemas. Es un paradigma que tenemos que romper, porque los proverbios hacen cuando los propósitos del libro son diferentes. Muy bien, gracias. Eso de que no son promesas hiere a muchos hermanos de las iglesias, especialmente con los versículos de instruye al niño en su camino, ¿no? Se ha usado bastante como promesa. Pero no es el único, son muchísimos proverbios que se usan como promesas. Hay que leerlos, como bien señalas, como adagios, como dichos, consejos de la sabiduría popular. En su contexto, exactamente. Claro. Ni siquiera en su contexto fueran promesas, porque hay varios adagios, muchos proverbios que tienen diferentes contextos que suenan como si se contradijeran, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que este proverbio sea correcto y este proverbio sea correcto? y ahí están en el libro de Proverbios, pero parece que no. Es porque el contexto cambia. Pero claro, están en el libro porque el libro está tratando de hacer otra cosa con el lector, algo que Pablo no está tratando de hacer. Y también lo que culturalmente sería bueno o por lo menos aceptable en una cultura, en otra cultura ya no es del todo aceptable. Por ejemplo, conoces seguramente a José Luis Sicre Díaz en uno de sus comentarios a los proverbios. Él habla del proverbio que felicita al que regatea. En la cultura, pues, viviste en esa cultura del regateo muy, muy fuerte allá en Israel, ¿no? Y hay un proverbio que felicita
al que dice mal, mal, mal. O sea, está mal el producto para que le baje el precio y luego se va feliz. eh, eso es sabiduría cultural de ese tiempo y habría que leer justamente, como dices, en su contexto. Muy bien. Pasamos a cuestiones más técnicas que alguien preguntó, yo también lo tengo preparado. La pregunta es, ¿qué respuesta tú das a los distintos acercamientos críticos? O sea, sabemos que la Biblia ha sido muy estudiada de diferentes enfoques. No vamos a usar el término aquí atacada porque eso puede sonar malinterpretarse, pero el libro de Proverbios también ha sido estudiado con diversos acercamientos críticos. La crítica textual, eso es lo, digamos, siempre se debe hacer, pero también está la crítica histórica. Obvio que no podemos decir, Salomón escribió todos los proverbios, eso el propio libro no lo dice. También el acercamiento literario. Eh, ¿Qué dices a eso? Y complemento la pregunta con un hermano de Chile que en el chat dice, ¿qué piensa el invitado de todos esos biblistas que plantean que nunca existió Abraham, Noé, Moisés y nada del Antiguo Testamento es histórico, menos existen evidencias arqueológicas de ese tipo y tratan de ridiculizar a los conservadores diciendo que no sabemos nada de la Biblia? ¿Cómo enfrentar desde lo académico para responder desde el ángulo conservador? Bueno, quizá aquí la persona que pregunta quiere conseguir argumentos desde la óptica conservadora, pero además de eso, ¿cuál es tu opinión de tanto acercamientos críticos o acercamientos críticos al libro de Proverbios como a otros libros de la Biblia? Cuando hablamos de crítico, debemos de definir lo que significa eso, ¿verdad? Porque tú acabas de mencionar varios diferentes tipos de criticismo. Y dijiste, la crítica textual la debemos de hacer siempre. Eso es lo que dijiste, algo así, ¿verdad? Muchos que no saben lo que significa ese tipo de criticismo o crítica, podemos decir, te dirían que tú eres un hereje por criticar el texto, ¿ves? El texto bíblico. Sí. Entonces tenemos que definir lo que significa eso. Y obviamente, como tú bien sabes, hay varios tipos diferentes tipos de criticismo, diferentes tipos de personas que critican los textos. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que refinar, podemos refinar la pregunta a qué tipo de criticismo o cuál es nuestro ángulo o mi ángulo cuando veo el texto del libro de Proverbios. Mejor para que podamos terminar la conversación hoy, porque si empezamos a hablar de todos los tipos de criticismo, pues nunca vamos a terminar la conversación, ¿verdad? Es interesante que tú también dijiste cuando estabas formando la pregunta que el texto no dice que Salomón escribió todos los proverbios o todos los adagios. Es interesante eso porque el nombre de Salomón sí aparece en el primer versículo y también en el capítulo 10, versículo 1, que significa que el libro tiene algo que ver con Salomón. Pero nosotros como cristianos debemos de ser dogmáticos, elipsis, de lo que dice el texto, no lo que inventamos, no lo que dice nuestras tradiciones ni siquiera. Debemos de ser dogmáticos acerca de lo que dice el texto. ¿Y qué es lo que dice el texto del libro de Proverbios, por ejemplo? Hablando del criticismo de la fuente, por ejemplo. El capítulo 25, versículo 1, dice que el libro consiste también de proverbios de Salomón que fueron compilados por los hombres de Ezequías, ¿verdad? Y Ezequías vino mucho después de Salomón. Entonces, por lo menos sabemos que el libro fue compilado. No sabemos quiénes fueron los compiladores, no sabemos quiénes fueron los hombres de Ezequías, pero
o sea, el mero texto dice eso, ¿verdad? Entonces no podemos ser dogmáticos acerca de que Salomón escribió todos los proverbios y esto y lo otro, porque el mismo texto dice que es un libro compilado. Luego vemos en el capítulo 30, aparece esta persona que se llama Agur. No sabemos quién fue. Muchos quieren decir que fue Salomón, pero el texto no dice eso. El texto bíblico no dice eso. Y luego en el capítulo 31 vemos la palabra, de hecho, de la madre de Lemuel. Es la madre de Lemuel. O sea, no puede ser Salomón, ¿verdad? Esas son las palabras de la madre de Lemuel, el rey. Entonces sabemos que tenemos un libro compilado. Y eso significa que lo que debemos de hacer es ver el texto como está y tratar de ver qué es lo que está tratando de hacer ese texto con los lectores. Ahora, muchos de los que nos están viendo y escuchando seguramente nunca han escuchado ese tipo de retórica, que es lo que hace el texto con los lectores. Pero como cristianos, eso es exactamente lo que creemos, que el texto, como el texto vive, está tratando de impactar al corazón y a la mente y al ser, podemos decir, de los lectores. ¿Qué es lo que está haciendo el texto de Proverbios? Es la pregunta correcta, sabiendo que es un libro compilado. Muy bien, sí. A veces en ciertos sectores evangélicos le tienen miedo al término compilado, pero Proverbios y Salmos es el claro ejemplo de la compilación, ¿no? Hago aquí un paréntesis, porque en otra entrevista me criticaron de que no dejaba hablar al entrevistador, pero hago un paréntesis de Yo que... estoy hablando mucho, brother. hago un paréntesis de que al margen de esas discusiones, especialmente en el libro de los libros proféticos, donde se discute del proto, deutero o trito, ¿no? Los más conservadores de la crítica de fuentes y crítica bueno, la crítica literaria, hablan de 2 a 3 autores. En Abdías, por ejemplo, pequeño libro, encontrado que algunos investigadores hablan hasta de 8 etapas redaccionales, una exageración. Pero no podemos negar en todos los libros del Antiguo Testamento principalmente, que hubo una tradición o una costumbre de un campo editorial, ¿no? Los compiladores, los que lo van editando, y salimos del tema, pero los que creemos en la inspiración de las escrituras, tenemos que extender nuestra creencia de el Espíritu Santo inspiró solamente a los hagiógrafos. No, también tendríamos que extender a los editores, porque los editores añadieron a veces una linita, ¿no? Pero eso, saliéndonos del tema que estamos hablando. Y si nos salimos del tema, no sé si tengas alguna respuesta para este hermano. La verdad te hago aquí, está escuchándolo, espero no decir demasiado, pero él siempre me pregunta de esos mismos temas, de cómo responder a los que niegan la historicidad de los personajes bíblicos de la antigüedad. La última pregunta que me hizo, y no, perdón, Erso, por no responderte, la última pregunta que me hizo fue, ¿Satanás existe? Si es que no existía en el Antiguo Testamento, fue más una invención posterior. Bueno, ¿qué respuesta puedes dar? Bueno, apelando a ti que eres erudito del Antiguo Testamento, tienes un doctorado en Antiguo Testamento, enseñas en una universidad en Estados Unidos, pequeños matices. Hermano, son muchísimas preguntas en una sola pregunta, ¿verdad? Hay que hablar, te voy a decir lo que es mi postura. A mí me interesa muy poco dar respuestas breves a preguntas profundas y complicadas.
Eh, Creo que está muy bien simplemente admitir cuando enfrentamos a otra persona que tiene diferentes presuposiciones que nosotros. Creo que está perfectamente decir, nosotros tenemos presuposiciones diferentes. Empezamos en dos campos totalmente diferentes. Y si los dos podemos admitir eso, pues entonces podemos hablar de cuál campo es mejor, ¿verdad? Pero muchos, especialmente cristianos de nuestro grupo, nuestro pueblo, nosotros a veces no queremos admitir que estamos presuponiendo mucho en estas conversaciones. Queremos decir, no, que yo los hechos, esto es lo que dice, no. Y entonces, cuando hacemos eso, jugamos el mismo juego que muchos de los eruditos críticos. Estamos jugando el mismo juego. Hay problemas, especialmente cuando tiene que ver, hay problemas como estaba diciendo, de varios de esos temas, comprobar varias cosas históricas del Antiguo Testamento. Hay dificultades, pero la hermenéutica nuestra es totalmente diferente. La hermenéutica nuestra es una hermenéutica que empieza con la fe. No creemos porque estamos convencidos, porque leemos. Creemos porque Dios nos ha cambiado y por lo tanto leemos bien. Hay otras personas que no creen que todavía pueden leer y contribuir a la conversación, pero van a llegar a diferentes conclusiones porque empezamos en dos campos totalmente diferentes. Nosotros como cristianos tenemos que admitir eso, que estamos empezando con nuestras presuposiciones, como también la persona que duda también tiene sus propias presuposiciones. Entonces hay que hablar de eso en lugar de empezar con la misma batalla en Facebook y Twitter de que tú no crees y que tú no lees y esto y lo otro, que tú eres un tonto, que esto no es un bobo, porque no hay que hacer eso. Además, sí, simplemente en breve, para terminar esto, todos estos problemas son problemas exegéticos, y debemos de tratar cada uno de estos problemas lo más que podamos, en su totalidad, en sus contextos. No podemos decir, yo te voy a te voy a decir lo que tú debes de decir en la calle en 30 segundos, porque estos no son problemas de 30 segundos. Nosotros hemos estado estudiando esto por años. Tenemos que admitir que empezamos en dos campos totalmente diferentes. Sí, y un punto que has puesto bastante énfasis es en la presuposición. Y nosotros, los cristianos, no le llamamos presuposición, le llamamos fe. Nuestra fe, ¿no? Pero es lo que te quiero decir. Nosotros somos capaces de pelear esta pelea porque nosotros como cristianos creemos que Dios ha hecho algo en nuestros corazones y por lo tanto creemos en estas cosas. No es necesariamente que todos los ciertos nos convencieron. Nosotros estamos tratando de bregar con los mismos problemas, ¿verdad? Lo que debemos de decir es que nuestra trayectoria empieza con una hermenéutica de fe. Y si no admitimos eso, empezamos a jugar el juego de que no, que esto y lo otro. No hay que jugar ese juego. Nuestro testimonio está basado en decir, esto es lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. Y por lo tanto leemos así. Y tú también puedes leer de esta manera. Y mira, la razón por la cual no lees de esa manera es porque no estamos empezando en el mismo lugar. Sí. La pregunta que hacen nuestros hermanos se debe mucho a que hay en Latinoamérica, bombardeo de ciertos círculos críticos que pues niegan casi toda la Biblia, ¿no? Lo que antes se llama... Solamente eso existe en Latinoamérica, brother. Un acercamiento de ciertos movimientos, ¿ya? De criticismo. Lo que ya en Europa era lo que se llamaba antes, ¿no? La teología liberal. Aquí casi no llegó, pero ya está llegando, siguiendo a algunos, por ejemplo, alguien que pegó mucho en cierto sector, pues Israel Finkelstein, ¿no? Con su Biblia desenterrada. Y eso se ha convertido en Biblia para muchos centros. Lo estudian, lo leen y se emocionan muchos cristianos y comienzan a dudar de la Biblia. Lo que hace Finkelstein es
replantear la historia, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico, pues él es un minimalista. Y lo que hace es contar la historia desde una perspectiva reconstructivista. Y dicen algunos cristianos, debe ser cierto, entonces no sucedió el éxodo, no sucedió tal. Yo prefiero, respondo, cuando me hacen preguntas sobre justamente el éxodo y Moisés y el Pentateuco, lo que el que escribió aquí, ¿no? Danny Carroll, respondió. Mira, yo veo mucho de Moisés en el Pentateuco. Y yo veo mucho de las cosas que dice la Biblia, del Antiguo Testamento particularmente, en relatos históricos. Como lo expone bien, bueno, para mí ha sido un pilar Kitchen, ¿no? Ahorita tenemos traducido su libro en español, Kerigma lo tradujo, y pone ciertos matices de confiabilidad, no de historicidad exacta, pero sí de confiabilidad. El problema está de que vienen estas personas y son dogmáticos, son muy dogmáticos, o bueno, es un fundamentalismo del otro extremo, ¿no? Y entre fundamentalistas se agarran y el problema está que muchos pierden su fe. Y el temor de este pastor es justamente eso, ¿no? Sí, Abner, lo que yo quería decir es lo siguiente, es un punto que tú hiciste ahora, sin querer hacerlo, seguro, que es lo siguiente. Cuando se trata de estas preguntas complicadas, ¿verdad? Estos asuntos complicados, tú dijiste que leen por ahí Finkelstein. Deben de leer a Finkelstein. ¿Por qué? Porque Finkelstein es un erudito creme de la creme, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo con él para admitirlo. Pero, ¿quién es el otro erudito que tú dijiste que pues, te gusta a ti? Kitchen. También creme de la... O sea, estamos hablando de eruditos que se han dedicado todas sus vidas de ellos han dedicado a estudiar esto. Entonces, estas preguntas se merecen un poquito más de una respuesta de 30 segundos que le pueda decir a una persona en la calle. No, hay que hablar de estos asuntos. No debemos de aceptar ni negar lo que dice el texto bíblico sin pensar en esto como evaluando detenidamente lo que dicen los eruditos. Y digo, no tenemos que ser tan pretenciosos. No podemos negar lo que dice personas como Finkelstein, ¿verdad? Que en 30 segundos, si una persona ha leído su libro, no podemos decir, no, que esto y lo otro en 30 segundos deshacer lo que él hizo en su carrera. Simplemente claro. Es un poco pretencioso eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser humildes en nuestra lectura también como cristianos y de vez en cuando decir, yo no sé, pero creo que eso pasó porque es lo que dice el texto y yo empiezo leyendo con una hermenéutica de fe. Claro. Y ahí va lo que mencionaste, los pies de páginas. Los pies de páginas. Las largas discusiones al pie de página que yo critiqué no hace mucho, de que un autor no citara justamente a Wittgenstein en su comentario, porque el hecho de que no se crea lo que él dice, o sea, lo que Wittgenstein asume. Por ejemplo, el libro de Josué, Wittgenstein va a decir de que es una reconstrucción de Josías, ¿no? El hecho que el autor no crea eso, no es para excluirlo de mi bibliografía. Mínimo hay que poner en el pie de página diciendo hay un erudito israelita que cree esto, mínimo en el pie de página, ¿no? Claro, siempre y cuando, como en tu caso, la editorial lo permita, si no lo permite, arriba explicando someramente. Muy bien, gracias por esa respuesta. Vamos a otra pregunta que tiene que ver más con el campo de muchos de los alumnos de la Academia Bíblica Pesher, como también de los seminaristas. Es el libro de Proverbios, que tiene muchos consejos para la vida. También tendrá aportes teológicos. ¿Cuáles serán aportes teológicos? No, digo, obvio que sí lo tiene, ya, teología práctica se puede decir, pero ¿qué otros aportes podrían haber del libro de Proverbios?
El libro de Proverbios se trata de varios temas que se repiten. Muchos de los autores del antiguo Medio Oriente hacían su punto, no a través de signo de exclamación, como en el español, que tenemos dos, ¿verdad? Uno al revés al principio de la frase y luego signo de exclamación al final de la frase. En el antiguo Medio Oriente y en la Biblia, muchos de los autores hacían sus puntos a través de la repetición. Y si lees el libro de Proverbios 10 veces, y yo lo leí muchas veces en ese año que estaba escribiendo el libro, tú te vas a empezar a dar cuenta que el libro habla mucho del temor del Señor, de Jehová, habla mucho de cómo se usa la boca o la lengua o del habla, ¿verdad? Habla mucho podemos decir, relaciones familiares, como la mujer trata al hombre, el hombre trata a la mujer, los padres se tratan con los niños. Habla mucho de dinero, de trabajar duro. Habla de varios temas. Entonces, como tú estabas diciendo, hiciste referencia a rompecabezas que yo menciono en el libro. Creo que si leemos el libro de Proverbios buscando los temas de los adagios, nos vamos a dar cuenta que, y esto no es comprensivo, pero el libro de Proverbios habla mucho de 5, 6, 7 temas repetidamente. Sí, y de eso trata tu libro, porque yo cuando recibí el libro, yo pensaba, porque uno tiene su expectativa, ¿no? Pensaba encontrar una serie de pasos. Paso uno, lee de este modo, paso dos, lee de este modo. Pero me encontré con un bosquejo muy, muy reducido de 4 puntos. 4 puntos. Más un epílogo. Y allí, en esos 4 puntos, bueno, en sí sería 3 puntos porque el último lo dedicas al último capítulo, está los temas generales, ¿no? Mi profesor, Gary Williams, mi asesor de tesis, decía, la mejor forma de escribir es siendo conciso. Estoy aprendiendo eso. Uh-huh. Muy bien, ya que mencioné a Proverbios 31, tú titulas La sabiduría en la práctica y no colocas como aparece el título en nuestras Biblias, la mujer virtuosa. Tú lo cambias. Lo dijiste. Ahí va mi pregunta, ¿no? Mi pregunta es, el término que tú usas es una mujer luchona, no, es una guerrera. Cuéntanos, ¿por qué fuiste por esa esquina? Mira, tú sabes que en primer lugar, ese poema empieza con Aleph, es un acróstico, empieza con Aleph y luego Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun y sigue. Ahora, la primera frase es Eshet Hail Mimtza. Eshet Hail, Eshet viene de Isha, mujer de Hail puede significar varias cosas. Tiene que ver quizás con, puede ser algo como virtuosa o algo así, como Ruth es Eshet Hail también, pero también Ruth, la palabra Hail puede ser algo como, puede significar algo que tiene que ver con guerra o puede significar, por ejemplo, guerrero o soldado, como hoy en día se usa esa palabra para indicar un soldado que lucha en el ejército en Israel. Entonces, yo creo que de hecho, si estamos viendo a una mujer que hace todo ese tipo de cosas que vemos en el poema, todo eso, estamos viendo una mujer que hace todo eso. Esa mujer no es una mujer virtuosa, porque esa mujer de hecho no existe. Si hay una mujer que puede hacer ese tipo de cosas, será una mujer súper fuerte que en esta situación yo la llamo la mujer guerrera, porque tiene que ser una guerrera para poder hacer todo ese tipo de cosas a la misma vez. O sea, no es una persona real. Estamos viendo, como digo en mi libro, la sabiduría personificada. Eso, cuando se plantea de ese modo, que no es una mujer real, obvio que no lo es porque es un poema, pero al ponerlo en personificación, ¿no se le baja del pedestal como paradigma para las mujeres? 100%. Ajá. Definitivamente. ¿No? Porque no, tu libro dices, esto no es para las mujeres solamente. Para nada, no, piénsalo. Mira,
Abner, déjame decirte una cosa. Si ese capítulo no te aplica, ¿por qué está en tu Biblia? ¿Sabes qué? Agarra las tijeras más cerca y corta ese capítulo de tu libro, hablando de criticismo de texto, ¿verdad? Quita eso, pero no vas a hacer eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchos cristianos piensan que este capítulo solamente se le aplica a las mujeres, pero piénsalo, si es así, porque está en todas nuestras Biblias. Y además de eso, ese tipo de lectura le impone muchísima presión a mujeres para que hagan todas las cosas como si fuera una lista de cosas que mujeres tienen que hacer. Pero ninguna mujer puede hacer todas esas cosas. Lee el poema. No, nadie puede hacer eso. Yo creo que lo que pasa es lo siguiente. En primer lugar, es un poema, como tú dijiste. Vemos eso a través del acróstico. También vemos eso a través del contenido del poema. Si tú lees en el libro de Proverbios, todos los temas que se repiten también en todo el libro de Proverbios, también esos temas se repiten en ese poema. O sea, ya que tú llegas al capítulo 31, tú como lector estás pensando, wow, ok, he visto todos estos temas, como una persona sabia usa la lengua, como una persona sabia, como esa persona es con su familia, que una persona sabia trabaja duro. Vemos toda esta cualidad de la persona sabia. Llegamos al capítulo 31 y ahí tenemos el ejemplo personificado. Esta mujer, Eshet Hail, que es la sabiduría. Muy bien, gracias. Sí, y eso es lo que también resalta Danny Carroll en su parte final, ¿no? Es una contribución particular. Quiero subrayar eso porque no lo he encontrado en otro comentario. ¿Ya? No es que haya leído todos los comentarios exegéticos de Proverbios, pero no lo he encontrado esa interpretación que haces. Y Danny Carroll, pues, es un especialista en Antiguo Testamento y acuña aquí de que esto de Proverbios 31 es una contribución particular, nacida de la experiencia latina del autor, ¿no? Quiero decir una cosa para que todo el mundo sepa. Yo no estoy diciendo que no le debemos de decir a nuestras mujeres, mujer virtuosa, no estoy diciendo que no le debemos decir mujeres de Proverbios 31, porque nosotros a veces utilizamos retórica bíblica para hablar de otras cosas. Si alguien le dice a mi mujer, que se llama Gaby, de hecho, Gaby, le dice a Gaby, Gaby, tú eres una mujer de Proverbios 31, yo sé lo que esa persona quiere decir. Le están diciendo algo muy positivo acerca de cómo es una mujer que cuida a los demás, es una mujer que cuida su casa, es una mujer que piensa en los pobres, una mujer que trabaja duro. Reconozco eso, todos tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Y el ejemplo que uso en mi libro, de hecho, se trata de mi madre, que tuvo 4 hijos biológicos y luego adoptó a 3 niños. Yo tengo hermanos que tienen 13, 12 y 5 años, y mi mamá está en los 60. Entonces adoptó a 3 niños ya cuando había pasado la edad de tener hijos. ¿Por qué? Porque es una mujer virtuosa. Reconocemos la retórica, ¿ok? Lo que yo quiero decir es que a veces utilizamos retórica para animar y todo eso, pero eso no es necesariamente lo que estaba diciendo el autor o tratando de comunicar el autor. Y lo que estaba tratando de comunicar el autor es más importante que el desarrollo o la evolución del significado de la retórica. La evolución del significado de la retórica no debe de controlar lo que dice el texto en nuestras iglesias. Y no usar Proverbios 31 también como un texto para presionar. Claro que no. Ajá. Si los hombres hacen eso, no, en serio, lo deben de quitar de su Biblia, mejor ahora. Porque se puede idealizar y decir, bueno, si no cumples todos estos, no eres una buena cristiana o no eres una buena esposa. No, pero sí es un modelo en la que todos debemos seguir como lo que dice ahí, sabiduría personificada, ¿no? Muy bien, gracias, muchas gracias. Hago un paréntesis aquí para los que están viendo la transmisión y los que van a ver la grabación, de que se va a dejar un link para descargar las primeras páginas del libro, ¿ya? Y un link para que puedan comprar el libro de CLIE o vía Amazon.
a fin de que llegue pronto este ejemplar hasta sus hogares. Te lo pueden conseguir en cualquier librería cristiana. Esa es la ventaja de CLIE, que tiene representantes en toda Latinoamérica. También, cerrando un poquito esto ya, quiero pasar a... Tienes otro libro que acaba de salir. Está calientito, ¿verdad? ¿Se va a traducir ese libro? A ver, estamos Eh, hablando de... Poesía, prosa, Ahora te voy a decir, profecía. pero tengo que... sí, tengo uno por aquí, dame un segundo. Sí, Engaging the Old Testament, sí, se va a traducir, debe de salir el próximo año, el próximo verano, creo. Por ahí, no estoy 100% seguro, porque no controlo ese tipo de cosas. sí. Los autores tienen muy, muy poco poder, ¿sabía? Ujú. Sí, bueno, gracias por avisarnos. Para los que no lograron ver bien la portada, eh, Oh, el libro, eh, me interesa más el subtítulo, ¿no? Es casi igual como esta, solamente que eso, ya abarca casi todo el Antiguo Testamento, ¿no? exactamente, Cómo leer la narrativa, cómo leer la poesía y cómo leer la profecía. eso mismo. Ujú. Entonces, Voy a, te voy a pasar un enlace para que todos los que están intonando también puedan bajar las primeras páginas de ese libro si quieren. Está en inglés, pero okay, los que todavía. quieran en la versión en inglés, vamos a tener, gracias, hermano Dominique, por facilitarnos las primeras páginas del libro y esperen los que no saben inglés, aunque hoy pues con traductor se puede traducir buena parte. Enlace que te acabo de enviar en el chat, lo puedes poner en tu Facebook y ahí hay varios otros artículos también en español. Ok, bueno, ya, ok, está en academia.edu, sí, Eso. allí pueden encontrar, en su página de academia.edu pueden encontrar igual el resumen de esto y otros artículos que el autor ha publicado. Les recomiendo para los que no conocen academia.edu, todos los académicos, por eso se llama así, quieren o buscan publicar sus trabajos allí. Eso es como la red social de los académicos. Es el Facebook o el Instagram de los académicos. Eh, También pueden encontrar algo de nosotros, pero muy poco en comparación con otros autores. Muy bien. Gracias. Ese libro de cómo leer la poesía, la profecía y bueno, profecía, me imagino que sigues la misma temática o no. No, no exactamente. No, no Este libro no es un libro técnico, pero es mucho más, tiene muchas más notas, como tú ves aquí abajo, ¿ves? Ok, Entonces, este libro sí es una combinación de, de mis notas de profesor, de mis clases de hermenéutica y mis notas de introducción al Antiguo Testamento, que es un curso que enseño también aquí en Talbot en español. Y esto es lo que pasa. Nosotros, especialmente como evangélicos, nosotros queremos saber mucho de la Biblia y eso está muy bien. Debemos de saber los hechos y ciertos y todo ese tipo de cosas, con las cosas que pasaron en la Biblia. Debemos de saber geografía y debemos de saber los nombres. sí, Pero la pregunta que trato bueno, contestar en este libro es qué hacemos con esa información. Ya que tengamos la información, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? Y porque ahora hay mucha información en el Internet a través de aplicaciones, ¿verdad? Tú tienes un montón de 100 libros, 1000 libros en tu computadora. ¿Qué es lo que hacemos con toda la información que obtenemos a través de nuestra lectura bíblica? Y de hecho, nosotros no estamos recibiendo bien de la Biblia si no sabemos interpretar, manejar la interpretación de esa información. O sea, la lectura no es suficiente. Lo que es suficiente, lo que es excelente, podemos decir, es la buena lectura del Antiguo Testamento. sí. Y es la parte que, especialmente en Latinoamérica, se ha leído bien de manera solamente devocional, ¿no? O se ha leído
desde, bueno, cierto sector desde la teología de liberación. Pero necesitamos más. Y sí, necesitamos muchos aportes para el Antiguo Testamento. Del Nuevo tenemos bastante, del Antiguo falta. Y te quiero agradecer por tus aportes, tu especialización en el Antiguo Testamento. Y yo también bueno, he trabajado en el Antiguo Testamento por eso, porque hay pocos que trabajan en ese campo. Bueno, vamos a la última pregunta. La última pregunta tiene que ver con bueno, ¿cuáles serían tus palabras para la iglesia? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la iglesia? No solamente con el libro de Proverbios, sino de manera general, como cristiano. ¿Qué podrías hablar a la iglesia latinoamericana? Hermano, es muy, muy fácil cuando uno empieza a escribir, a estudiar teología, escuchar este tipo de conversaciones entre personas que han estudiado mucho. Es muy, muy fácil empezar a criticar mucho y a juzgar mucho, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que nosotros como cristianos debemos de ser como Jesús, humildes. La intención nuestra, bueno, por lo menos mi intención de hacer este tipo de entrevistas y todo eso no es para enseñarle a todo el mundo que yo sé mucho más y todo eso, no es así. La intención es facilitar entendimiento para que podamos acercarnos al Señor. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, leer el texto en el hebreo, el arameo, el griego, analizar teológicamente, detenidamente lo que está diciendo el texto, hay que mantener esa meta. Estamos haciendo todo esto para poder recibir del texto los puntos principales que nos ayuden a seguir y que le ayudas al pueblo de Dios a seguir al Dios del texto. No hacen más orgulloso, ni ni tener una apologética, no, nada de eso. Nosotros vamos a poder cumplir con todas esas metas mientras que sigamos caminando con el Señor y animándole a los demás a caminar con el Señor. Eso es lo que me encantaría, ¿sabe? Le quiero animar al pueblo, a todos los que están escuchando, a reconocer que meter más información en el coco no necesariamente nos acerca al Señor, ¿verdad? Pero ese espíritu de humildad en nuestra lectura sí nos ayuda, nos acerca al Señor y nos ayuda a ser mejores lectores del texto bíblico. Y eso es eso es lo que quiero compartir como últimas palabras. Gracias. Bueno, yo podría decir a luz de Proverbios, pues lo mismo que dice los primeros versículos, ¿no? Creo que como libro sapiencial, el libro de Proverbios quiere mostrarnos el cómo vivir, pero no es un vivir para nuestra gloria, sino lo que dice ahí, el temor a Dios. El principio de sabiduría es el temor a Dios, y como cristianos en general se nos pide eso. Y en el Nuevo Testamento, Santiago, que es considerado por muchos como el Proverbios del Nuevo Testamento, se nos pide también que oremos por sabiduría, ¿no? Y vamos en sabiduría, pero una sabiduría no relacionada al intelectualismo, porque de nada que ver con eso, con la sabiduría semítica, sino esa sabiduría práctica, ¿no? Ser hacedores y no solamente oidores. Hablador. Sí, y muchas gracias, mi hermano. Encantado por tu contribución. Sí, allí encantado. Quiero animar a todos que puedan adquirir este libro. Está relativamente barato para que puedan conseguirlo. Y les aseguro, porque a veces cuando uno es invitado por una casa editorial para promocionar o entrevistar, pueden decir, va a promocionar los libros aunque no tengan valor. Está ese prejuicio. No, pero cuando yo leí este libro, yo me quedé fascinado, al punto que comencé a pintarlos, rayarlos,
Claro, tenía solamente... Aprobación, ¿qué te gustó? Sí, un libro muy útil y desde una perspectiva fresca, ¿ya? Fresca, con muchas ilustraciones personales que gusta, ¿no? Que gusta, sin caer, por supuesto, en la indiscreción, pero te abres, te abres en este libro, cuentas tus experiencias, no fracasos, pero sí tu caminar, tu peregrinaje, la de tu mamá, que por supuesto hay cierta emoción, y así. Con esto quiero decir a los lectores, a nuestros hermanos, no va a haber pierde con este libro. Cómprenlo. Y para mí fue un placer conversar contigo, no solamente por la entrevista, sino porque ya tengo tiempo, la verdad, ya tengo tiempo que te había estado siguiendo. Y inclusive te hice una invitación en su momento para colaborar con la revista, con Querigma, para publicar un comentario, pero estabas creo que en la etapa final de tus estudios doctorales, por Ah, allí. sí. Sí, Ni me acuerdo, me diera que perdonar. no, es que justo que hoy envié un mensaje por Messenger, dije, hey, sí, está el mensaje que había enviado. Entonces, es de mucha alegría que latinos estén contribuyendo, eh, no solamente para la academia, como mencionaste, sino tu pasión, la iglesia local. Eh, y hay que equilibrar eso, ¿no? Y tú lo haces bien, lo has señalado bien. Te quiero animar para que continúes así. Y como dijo, vuelvo a repetir, porque también Dani Carlos fue mi profesor, fue mi profesor en el CETECA. Qué bien. Lo que dijo es, una de las últimas cosas que dijo hace como 3, 4 semanas, sigan a este joven erudito. Eh, ¿Eso dijo? Sí, lo dijo, Ah, lo publicó en Facebook, ¿ya? wow. Porque está haciendo buenas contribuciones. Creo que mencionando el último libro que publicaste, el que está en inglés. Ah, que también escribió un endoso. Sí, bueno, él es el primero aquí arriba. Ajá, sí. Sí. Y pues en CETECA él es muy apreciado. La biblioteca del CETECA se llama Biblioteca Daniel Carroll Rodas. Eh, y para muchos es un privilegio después de salir de Denver, ir a Wheaton, estar allí compartiendo, ser guatemalteco, por supuesto, él. Eh, entonces, que te recomiende es un plus, ¿no? Un Sí. plus. Muy bien, Bueno, vamos a finalizar la entrevista. Muchas gracias, Dominique. No sé si quieres decir algo, chao a los hermanos. seguro que sí, ha sido un placer. En primer lugar, platicar contigo. Hable, muchas gracias por la invitación. Y mira, se nos olvidó decir que también tenemos un programa hispano aquí en Talbot, que apenas vamos arrancando con esto. Obviamente soy profesor de Antiguo Testamento, pero también me desempeño como el director de Talbot en español. Así que si les interesa... ¿Son cursos o ya programas? No, tenemos programas, ahora tenemos un certificado, tenemos un diplomado y luego un certificado y vamos a ofrecer pronto 3 maestrías. Vamos a empezar a aceptar estudiantes para cursar maestrías con nosotros, 2 maestrías en artes y una maestría en divinidades, a un precio bastante razonable, muy reducido, podemos decir. Si quiere más información de eso, obviamente puede ir a la página de web que es viola.edu diagonal Talbot en español, o se puede poner en contacto conmigo a través de las redes sociales, a través de Talbot en español, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también a través de las redes sociales personales que tengo yo. Muy bien, para los que preguntan y dicen dónde puedo estudiar, eh, siempre está la inquietud presencial o en línea, costos. Bueno, tenemos una opción más y en Sí, español, sí, ¿no? En 100% español. en línea, 100% en español. Y Ah, no, excelente. sí, estamos ofreciendo cursos a todas partes de estudiantes que están en todas partes del mundo. A Muy bien. nivel alto, tú sabes. Sí, es bueno esa noticia. Ya sabía que había programa en español, pero creí que eran cursos solamente independientes, pero ya dices que va a aperturar 3 maestrías
eso es bueno. Y si algún día va creciendo, que aperturen un doctorado, que no sea en ministerio, porque de ministerio es lo que hay bastante, sí, pero cuesta abrir un doctorado en Biblia, por ejemplo. No, Eh, eso sí es el problema. Eso es lo que estaba pensando, pero no quería decir en la transmisión. Pero estamos esperando, quizás un día, ¿verdad? A ver. Lo que pasa es que hay tantos hispanos parlantes que todavía se están educando en Biblia y teología. Si los latinos y los hispanos parlantes se siguen para adelante, habrá tanta demanda que será necesario hacer es abrir programas de PhD. Ahora tenemos que crear esa demanda y eso es lo que estamos en eso ahora. Estamos a principio, en la primera fase, podemos decir de aquí en los Estados Unidos con los programas hispanos que han surgido en los últimos años, de crear una generación de hispanos aquí en los Estados Unidos, en toda parte del mundo, una generación educada, una educación que quiera seguir para adelante con los estudios de los idiomas bíblicos, de la teología profunda y de varios podemos decir, otras cosas en estos campos. esperamos que pronto, porque sí hay mucha necesidad, Definitivamente. mucha necesidad. Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos la transmisión.